Buenos días, niños del quinto año básico. Les doy la bienvenida a esta clase, la clase número 2 de lenguaje y comunicación, en donde vamos a trabajar la guía número 2. Hoy día está con nosotros el profesor Felipe Ramírez para que se presente ya de manera formal ante ustedes. Buenos días, estudiantes. Mi nombre es Felipe Ramírez, soy el nuevo profesor de música del colegio. Espero que nos podamos conocer y llevarnos muy bien todos. Ya, comencemos entonces, chicos. Voy a comenzar a compartir la pantalla. Bienvenido, tío. Estos chicos son súper obedientes, se portan muy bien, hacen todas sus tareas. Así que va a ser un agrado hacerles clase, acuérdense. Ya, tendrían que ustedes estar viendo una pantalla con fondo azul. Sí se ve. Creo que empezó desde la última diapo. Ya. ¿Se ve que dice clase 2, marzo, lenguaje y comunicación? ¿Se ve, Molly? ¿Sí? Sí, sí se ve. ¿Sí? Ya, genial. Chiquillos, los que no alcanzaron a tomar desayuno, ya tienen que esperar a tomar desayuno, ya no van a estar comiendo en la clase. Ojo con eso, ya si esto es igual que si estuviéramos en el colegio. Ya comenzó la clase, así que nadie come, nadie conversa, nadie se para el baño, ya todo 100% concentrado. Ya, esta clase número 2 vamos a trabajar el objetivo de aprendizaje número 4. Dice profundizar su comprensión de las narraciones leídas, extrayendo información explícita e implícita. Ese tema, chicos, lo vimos en la clase anterior cuando vimos los tipos de preguntas, que eran la explícita, la implícita y la critical. Vamos a ir determinando las consecuencias de los hechos y las acciones, describiendo y comparando a los personajes, ya sea con su descripción física o psicológica, los ambientes en donde se desarrollan esas historias, el problema y la solución de la narración, expresando principalmente las opiniones sobre la actitud o acciones de los personajes, que uno de los objetivos que nosotros tenemos en el segundo ciclo es que usted se vaya de octavo teniendo una opinión personal, una opinión crítica a diferentes aspectos. También comparando diferentes textos escritos por el mismo autor. Hoy día vamos a leer y localizar información de la fábula La gallina roja. ¿Qué va a hacer usted en su cuaderno? En la parte superior derecha va a escribir la fecha de hoy. ¿Quién me puede decir qué día es hoy? Lunes 29 del 03 del 2021. ¿Lunes 29 o 28 hoy día? ¿Cómo estamos hoy día, chiquillos? 29. Ya, entonces sería 29 del 03 Del 2021. del 2021. Anótelo, por favor. En la parte superior derecha. Luego se salta un cuadrito, un renglón y escribe objetivo de la clase. Y escribe leer y localizar información de la fábula La gallina roja. Tía, Dígame. ¿se
¿Pone todo lo que está ahí? Sí, todo, el objetivo completito. Objetivo de la clase, leer y localizar información de la fábula La gallina roja. ¿Listo, chicos? Listo, tía. Listo, tía. Listo. Ya. Vamos avanzando entonces a la siguiente diapositiva. Listo. Ya, antes de que comencemos a leer este texto, chicos, tenemos que recordar aspectos que son importantes del subgénero de la fábula, ¿ya? ¿Qué es la fábula? Dice que se conoce como fábula a una narración ficticia de tipo literario, generalmente breve, escrita en prosa o en verso. Los personajes pueden ser objetos animados o animales y pueden comunicarse entre sí. Cuando hablamos de una narración ficticia, Gabriel Soto, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es ficticio? Gabriel. ¿Qué es ficticio? No sé. ¿Existe? ¿Existe lo ficticio o no existe lo ficticio? Nia, Nia, usted, ¿lo ficticio existe o no? Sí. Dylan, ¿qué cree usted? ¿Qué es ficticio, Dylan? Ya, chiquillos, para los que no saben, Ya. lo ficticio quiere decir que no existe, que es inventado por una persona, o sea, un autor. Todas estas fábulas son ficticias porque no existen en realidad, ¿ya? Recuerden que los animales son los personajes principales de la fábula y los animales están humanizados. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos tienen características de los humanos. Por ejemplo, caminan en dos patas, tienen amigos, hablan, se ríen, cuentan historias. Esas cosas los animales en la vida real no lo hacen. Nosotros no les entendemos el lenguaje que ellos tienen. Tal vez en su lenguaje ellos se comunicarán, nosotros no lo sabemos. Pero en nuestro lenguaje, nosotros nunca nos vamos a encontrar con un perro que nos diga, hola Gabriel, ¿cómo estás? Quiero contarte mi historia. ¿Ya? Eso no va a ocurrir, porque ellos no se comunican de esa manera con nosotros, mediante nuestro lenguaje. Y cualquier historia que sea inventada sobre alguna situación que ellos vivan, algún acontecimiento, alguna historia, eso va a ser ficticio, porque no es real. ¿Ya? ¿Les queda claro eso? También son breves. ¿Qué quiere decir que son breves? Que son historias cortitas, a veces de una hoja o de dos hojas, más de eso, ¿no? Y no son de gran extensión, como por ejemplo los cuentos que ustedes están leyendo, o alguna novela como Papelucho, que es más larga, son más cortitas, ¿ya? Y una de las características que aparecen ahí que son clave es que son historias de animales. Vamos avanzando. Fíjense ahí, miren. ¿Quién reconoce esa que está ahí? ¿Qué fábula es esa que está ahí? La de la liebre y la tortuga. La tortuga y la liebre, ¿cierto? Esa que está ahí, miren. ¿Quién la El león y reconoce? el ratón. El león y el ratón, ¿cierto? Estas fábulas, chicos, pertenecen a un gran libro que escribió un autor que se llama Esopo, que fue un autor muy antiguo que vivió en la Grecia antigua, hace años, muchos años atrás, siglos. Y él escribió estas fábulas en un libro que se llama Fábulas de Esopo, ¿ya? Ahora, como todos los textos, las fábulas también tienen un propósito, que es el objetivo, el para qué están hechas.
Su propósito dice, es transmitir una enseñanza por medio de la moraleja que generalmente está escrita al final de la historia. Esta es una gran característica de la fábula. Nosotros podemos detectar que esa historia es una fábula si nos vamos al final y vemos escrito que dice moraleja 2 puntos y una frase escrita. Ya solo con ver eso nosotros tenemos que saber que es una fábula, porque es su propósito, enseñarnos algo, ¿ya? Ahora, como también es un texto literario, tiene elementos. ¿Recuerdan cuando hablábamos de los elementos del cuento? ¿Quién se acuerda de esa clase que tuvimos antes, como una semana y media atrás? Que hablábamos de los elementos y yo les daba el ejemplo. Si yo quería, por ejemplo, hacer una leche con chocolate y le sacaba la leche, ¿quedaba leche con chocolate? No, quedaba solo chocolate. Muy bien, quedaba solo chocolate. Los elementos del cuento o de la fábula o de cualquier texto literario son imprescindibles. Yo no puedo sacarlos, porque si los saco queda como con una patita coja, queda mal. Queda malo el texto, no cumple todo lo que debería de cumplir, ¿ya? Los elementos de la fábula son muy parecidos a los del cuento. Uno de los elementos de la fábula son los personajes. Aquí los personajes son imaginarios, ¿ya? Y generalmente son animales. Esa es una de las diferencias con el cuento, porque el cuento siempre tiene que ser de animales o puede ser un cuento de personas. ¿Qué creen ustedes? Puede ser un cuento de lo que sea, de árboles, Puede de ser de lápiz. cualquier tipo de personaje. En cambio, las fábulas siempre son de animales, ¿ya? Las acciones son los acontecimientos que ocurren en la historia. ¿Yo puedo sacarle los acontecimientos a una historia? No. No, pues cierto, porque no Porque sabríamos así de qué se trata. Pues. Solo sería como la presentación de los personajes y no sabríamos qué van a hacer esos personajes en la historia. La historia, dice, es organizada y secuencial, está diseñada para demostrar la moraleja. Toda la historia, siempre de la fábula, va a buscar un puro objetivo, que es demostrarnos que la moraleja es la correcta. Y tenemos el último elemento, que es característico de la fábula, que es la moraleja, que es la enseñanza o reflexión que deja la historia leída. También tiene partes, como todo texto literario tiene partes, ya la fábula. Su parte inicial se llama inicio, la primera parte. Aquí se presentan los personajes, dan características de tiempo y lugar. Chiquillos, cuando hablamos de tiempo y lugar, ¿a qué nos referimos? Si yo les pregunto tiempo, el tiempo de una fábula. ¿A qué nos Así referimos? como él, como por la mitad. ¿Hablamos más de tiempo de reloj o tiempo, por ejemplo, en que se está llevando a cabo? El tiempo presente, el pasado, el futuro, como un año 1800, una fábula que sea antes de la guerra. Por ahí va, ¿ya? Cuando hablamos de tiempo, no hablamos de la parte, sino que hablamos del tiempo en que se desarrolla la historia, ya sea en el pasado, en el presente, en el futuro, en un tiempo, por ejemplo, de los griegos que vivieron hace siglos atrás. Entonces, eso se refiere a tiempo. Y cuando hablamos de lugar, ¿de qué hablamos? ¿De dónde va a ser la historia? Ya, deme un ejemplo, Gabriel, un ejemplo de un lugar. En un bosque. Ya, Gabriel. Si vaya a un bosque y ahí pueden grabar la historia o Ya. hacer dónde está. Un bosque, ¿dónde más puede ser? Por ejemplo, en la historia de la sirenita, ¿dónde se desarrolla? En el mar. En el mar, ¿cierto? Bajo el mar. ¿Ya? Entonces, el lugar es donde se va desarrollando la historia. Otra de las partes es el desarrollo. Dice, se lleva a cabo las acciones. En esta parte se presenta el nudo o el problema. ¿Ya? Siempre esta parte es igual que el cuento. Aquí en el desarrollo a nosotros, el narrador nos presenta el problema. ¿Cuál es el problema al que se presentan los personajes? Y ese problema se le conoce como el nudo. Ahora, si ustedes se preguntan, ¿por qué le digan el nudo? ¿Ustedes han visto un nudo? ¿Es fácil de desenredar? Yo no he visto. ¿Nunca has visto un nudo? ¿Y cuando te abrocha la zapatilla? Yo sí. Queda con una rosita, pero a veces se desarma esa rosita y queda así como un nudo. Entonces quedan los cordones así uno por arriba de otro, así quedan como entrelazados. Entonces, por eso se llama nudo, porque queda así como enredado y hay que empezar
a desenredarlo de a poquito para que quede el cordón estiradito. Es por eso que el problema de la historia se llama nudo, ¿ya? Porque es un enredo así, algo que hay que solucionar. Es el pic de la historia, el clímax de la historia. Luego tenemos el desenlace o el final. Y aquí dice, es el final de la historia donde se soluciona el nudo del problema. Ahí nosotros ya logramos tirar ese cordoncito y podemos saber cómo los personajes solucionaron ese problema. Y al darle solución a ese problema, los personajes terminan con la historia. Y la última parte de la fábula es la moraleja, que es la enseñanza de la historia. Aquí dice, se incorpora al final como una conclusión o una reflexión final. Generalmente está al final, ¿ya? Chiquillos, nosotros podemos extraer una enseñanza de un cuento. Yo me acuerdo de una enseñanza en un cuento. ¿Sí? ¿En cuál? El de la liebre, el de la liebre y la tortuga. No, Ya, pero esa es una fábula, ¿ya? Esa es una fábula. Yo les pregunto si podemos extraer nosotros, sí que está escrita, ¿podemos extraer una enseñanza de un cuento? Por ejemplo, ustedes ahora que están leyendo los cuentos de Pedro Urdemales, porque me imagino que ya todos lo han leído, porque tienen prueba de esto esta semana. Entonces, ¿han podido extraer alguna enseñanza? Se mira a la Angelina y la Valentina, ¿eh? ¿Están leyendo el libro, no? ¿Han podido extraer alguna enseñanza? Así como que no hay que ser tan confiado, o no hay que creerle todo lo que dicen las personas, porque Pedro Urdemales era súper cuentero, po. Siempre engañaba a todo el mundo, era casi un estafador, ¿o no? Sí. ¿Sí? ¿Cierto? Que de repente engañaba a la gente con cosas así como absurdas, tú dices, pero ¿cómo lo engañaron así? Entonces tú extraes... Yo pensé una de Pedro Urdemales que había engañado a un gigante. Ya, cuéntalo. Que supuestamente se había comido una piedra, pero era como algo como un mango. Ya. Y que le había rompido con los dientes. Y el gigante intentó hacerlo lo mismo y no pudo. Ya, ¿y qué enseñanza sacaste de ahí? O sea, que no hay que confiar en personas tan mentirosas. Ya, bien, que no hay que confiar en personas mentirosas. Pero eso estaba escrito en el cuento, Molly. Abajo decía, enseñanza del cuento. ¿Estaba escrito o tú lo deduciste? No estaba escrito, yo lo seducí. Ya, tú lo dedujiste, ¿cierto? Tú lo dedujiste. Entonces, esa es la diferencia, chiquillos. En un cuento usted no va a encontrar nunca escrito abajo, la enseñanza de este cuento es, ¿no? Usted no lo va a encontrar, porque usted lo tiene que deducir de su lectura. En cambio, en la fábula, usted sí lo va a encontrar, porque es la última parte de la fábula, y sí o sí va a ir abajo. Va a decir moraleja 2 puntos, y va a decir una línea toda la enseñanza que el autor quiere que usted aprenda al leer esa moraleja. ¿Entienden la diferencia? Sí. ¿Sí? Ya. Súper bien. Entonces nos vamos a ir rapidito a la actividad de la guía, la número 2 de la gallinita roja. Voy a dejar de compartir acá para que compartamos la guía. Y podamos trabajar con ella. Ya, ustedes mientras yo comparto van agarrando su guía, van tomando sus lápices, acercando todo más a mano, ¿ya? Aquí tenemos la guía 2. La están viendo, ¿cierto? ¿Se ve en la pantalla? Sí. ¿Sí? Ya leímos el objetivo de aprendizaje, ya hablamos del objetivo de la clase, y aquí está la actividad 2. ¿Ya? Esto es lo que yo les acabo de explicar. Mire, dice, transcribe en tu cuaderno el siguiente contenido. Entonces ustedes debajo del objetivo se van a saltar un cuadro y van a escribir como título la fábula. Escriban ese título, lo que yo les destaqué, la fábula. ¿Listo? ¿Lo copiaron? Sí. Ya. Ya Solo terminé. van a copiar el título. Luego que terminemos esta clase, cuando ya corte la clase,
Y antes de que usted se conecte a las tutorías de la tarde, usted va a copiar todo lo que está para abajo. El propósito, los elementos y las partes. Eso va a quedar pendiente para que usted lo haga cuando terminemos la clase, porque no puedo esperarlos que todos anoten esto, ¿ya? Esto no va ni recortado, ni pegado, esto va transcrito en el cuaderno, igual que si estuviéramos en la escuela y yo se los hubiera dictado, ¿ya? ¿Estamos claros? ¿Todo eso, tía? Todo eso, mire, desde la fábula hasta abajo, lo que estoy mostrándoles. Es toda la ¿Todo actividad sin 1. pasar al cuaderno? Sí, se traspasa al cuaderno, ¿ya? El título de la fábula para abajo. De ahí para abajo. Ya, vamos a la actividad número 2. Actividad 2. La gallina roja. Ya, aquí tenemos que leerla. Dice, leeremos la siguiente fábula una vez. ¿Ya? E imagina la historia. Cuando yo les digo imagina, ¿qué se le viene a la mente a usted? ¿Qué es imaginar? Pensar cosas en la mente. Ya, y por ejemplo, si yo le digo imagina la historia que estás leyendo, ¿qué usted va imaginándose? Por ejemplo, miren, cierren los ojos y yo le digo la gallinita roja. ¿Qué se imaginan? Una gallina roja. Yo me Una imagino gallina, una ¿cierto? granja y una gallina que es roja. Y es roja, pues, porque ese es el único dato que nos está dando, que es una gallina. Y por ejemplo, si yo le digo, imagínese el perro. ¿Qué perro sea? Aquí vamos a tener diferencia porque no tiene ninguna característica. Miren. ¿Qué perro se imagina la Molly? Un perrito blanco, chiquitito. Ya. ¿Y la Fernanda? Un perro con blanco y negro, un dálmata. Ya, un dálmata. Y Bastián Sangüesa, que ya llegó a la clase. Bienvenido, Bastián. ¿Qué perro se imagina usted, Bastián? Un bulldog. Ya, un bulldog, así grande, bueno, Bastián. Entonces, todos nos imaginamos diferentes tipos de perros, ¿vieron? Porque la imaginación es diferente para cada uno de nosotros. Y es algo que nosotros tenemos que ir trabajando, porque con todas estas tecnologías, chiquillos, a nosotros como que todo se nos entrega listo. Yo también se las entregué, pues, ¿vieron? Les pegué una foto ahí de la gallina, una gallina roja. No los dejé que se la imaginaran. Entonces ya de solo mirarlo, la gallina es roja, con las patitas y está a lo mejor haciendo algo. Por eso hay que irlo fomentando de a poco. Cuando usted esté leyendo los cuentos de Pedro Urdemales, váyase imaginando cómo el Pedro Urdemales va arriba del caballo, cómo el conejito, cómo son las personas, cómo es Juan, mediante las características que usted le va otorgando el libro. Usted puede ir creándose esa imagen visual en su mente. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a imaginarnos esta historia a medida que la vamos leyendo. Voy a comenzar a leer yo y le voy a decir al que siga, así que tiene que estar súper atento, para que no pase que cuando le toque a usted me diga, ay, no sé dónde vamos. ¿Ya? La idea es que vaya súper atento y cuando le toque a usted comience la lectura desde donde quedamos. Así que nos vamos todos derechitos al título. ¿Ya? Ahí sus ojos mirando, el título. ¿Ya? La gallinita roja. Érase una vez una gallinita roja que encontró un grano de trigo. Continúe, Fernanda. ¿Quién plantará este grano? Preguntó. Yo no, dijo el perro. Yo no, dijo el gato. Yo no, dijo el cerdo. Entonces yo lo haré, dijo la gallinita roja. Clo, clo. Hasta Y ahí, plantó hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Dylan, continúe. Y plantó el grano de trigo y este creció muy alto. ¿Quién cortará este trigo? Preguntó la gallina roja. Yo no, dijo el perro. Yo no, dijo el gato. Yo no, dijo el cerdo. Entonces lo haré yo, dijo la gallina roja. Clo, clo. Hasta ahí, stop, hasta ahí. Molly, continúe. ¿Y cortó el trigo? ¿Quién llevará el trigo al molino para hacer la harina? Preguntó la gallina roja. Yo no, dijo el perro. Yo no, dijo el gato. Yo no, dijo el cerdo. Entonces lo haré yo, dijo la gallinita roja. ¡Clo, clo!
Llevó Hasta el ahí, hasta ahí, hasta ahí. Angelina, continúe. Llevó el trigo al molino y más tarde regresó con la harina. ¿Quién amasará esta harina? Preguntó la gallina roja. Siga, al otro lado. Yo no, dijo el perro. Yo no, dijo el gato. Yo no, dijo el cerdo. Entonces lo haré yo, dijo la gallina roja. Cloc, cloc. Hasta ahí. La hermana que está al lado, Valentina. La gallina amasó la harina y luego horneó el pan. ¿Quién se comerá este pan? Preguntó la gallina roja. Hasta Yo ahí, no, dijo el hasta ahí, hasta ahí. Bastián Sangüesa, sigue usted. Yo dijo el perro, yo dijo el gato, yo dijo el cerdo. No me lo comeré yo. No, me lo comeré yo. La gallinita roja. Clo, clo. Y se comió todo el pan. Hasta ahí. El Gabriel y la Nia nos van a leer la moraleja. Activen los audios. Cuando yo cuente 3, van a leer al mismo tiempo los dos la moraleja. Desde moraleja, ¿ya? 1, 2, 3. No esperes Pen colaborar con el trabajo. con trabajo. Ya, no esperes recompensa sin colaborar con el trabajo. Ya, chicos, ¿qué les pareció la historia? Quedaron varios sin leer, pero bueno. ¿Qué les pareció la historia? Antonia, ¿qué le pareció a usted la historia? Tengo una Antonia Reyes conectada. Active su audio. ¿Qué le pareció la historia? ¿Buena? ¿Le gustó? Buena, ¿Qué le gustó? sí, ¿Qué parte le gustó? que hay una gallina roja. Ya. Martina Zapata, ¿a usted qué parte le gustó más? Cuando la gallina dijo que se iba a comer el pan. Ya. Martina Zapata. Martina, ¿qué parte le gustó a usted de la historia? ¿La estaba escuchando? ¿Por qué no? Parece que están como pegados, tío Felipe, ¿o no? Idea mía. O están muy quietos o se pegaron. Lo estoy Martina, viendo ¿me clarito, escucha? está muy quieto. Martina, ¿me escucha? Sí. Sí, ya, pues entonces respóndame, ve que yo pienso que usted está pegada y está ahí quietita, sí. ¿Qué parte le gustó de la historia? ¿O no la escuchó? Sí, la escuché. Ya, pues entonces, ¿qué parte le gustó? ¿O no le gustó? Ya, la vamos a saltar para que la piense un poquito más. Ya está como pensándolo todavía. Ya, chiquillos, la primera vez que nosotros leemos una historia, generalmente la leemos y no nos fijamos en los detalles. Entonces, para que nos fijemos en los detalles, vamos a trabajar con una técnica que se llama la técnica del subrayado. Y esta la vamos a utilizar en la actividad número 3. Miren, dice, lee por segunda vez la fábula. Debes tener a mano lápices de colores, ya que deberás subrayar la información que se te solicite. Ya, lápiz rojo, azul, amarillo y verde. A mano de ustedes. Saquen los del estuche y lo ponen a mano. ¿Listo? Ya, lapicito rojo en la mano. Dice, subraya con lápiz rojo los personajes de la fábula. Díganme. Lápiz Puede rojo. ser cualquier verde, ¿cierto? Verde oscuro, verde Sí, claro. verde claro, oscuro, verde musgo, el verde que usted quiera. Ya, pero el rojo primero. Tomen el rojo primero. ¿Ya? Dice, con rojo los personajes de la fábula. Entonces, ¿qué hacemos? Nos devolvemos al texto para que podamos localizar esa información. ¿Cuál sería el personaje principal, chiquillo? El más importante. La gallina roja. La gallina Ya. roja.
lo tenemos en el título. Entonces subrayamos el primer personaje. Los subrayos no lo destacan con color, ya lo pueden pintar encimita, así como está en la guía que se ve en la pizarra. ¿Ya? Destaque ahí donde dice la gallinita roja. ¿Listo? Sí. Ya, otro personaje. ¿Quién me puede decir otro personaje? El perro. El perro. Ya, destaquemos el perro. Después el gato. Ya, otro, el gato, ¿cierto? El gato y otro el cerdo. personaje? Muy bien. Entonces, ¿cuáles serían los personajes de esta historia? La gallinita roja, El perro, el el gato perro, y el el gato y el cerdo. cerdo. Ya, ¿y cuál es el personaje principal? La La gallina roja. Los secundarios. El El perro. perro, el gato y el cerdo. Seco. ¿Ve, tío Felipe? Si este grupo es seco, seco, seco. Todos saben. Lo que me dijo al principio, que era un grupo muy bueno. Sí, muy buen grupo. Así que yo contenta porque pudieron, todos tienen una carita contenta. Imagínensela, porque como no puedo ir a su casa a hacérsela, usted imagínese la carita contenta que le puse en la mano. Ya, vamos con lápiz azul. Cambiemos de lápiz. Lápiz Ya. rojo lo suelto. Azul. Y ahora el lápiz azul. Dice, subraya con lápiz azul lo que encontró la gallinita roja. ¿A dónde está eso en el texto? Me voy al texto y lo busco. ¿Quién nos puede ayudar? ¿Quién encontró la gallinita roja? El grano. El trigo. El grano de trigo. ¿Y dónde lo encuentro? ¿En qué parte del texto? ¿Quién plantará el grano al principio? En la Muy segunda. bien. Entonces, la primera línea del primer párrafo, ¿ya? Encontró un grano de trigo. Y lo destaco o lo subrayo con azul. ¿Listo? ¿Alguien va atrasado que todavía esté subrayando los personajes? ¿No? Ya. Ahora nos ¿Quién vamos se a otro subraya lápiz. de encontró hasta el punto? Sí. Me devuelvo, mira. Me voy a devolver. Mira la pantalla. Encontró un grano de trigo. Gracias. Ya, vámonos a la siguiente. Dice, con lápiz amarillo. Suelto el lápiz azul y tomo el amarillo. Dice, con lápiz amarillo, el sonido que hacía la gallina. Onomatopeya. Cloc, ¿Quién cloc, se cloc. acuerda lo que es una onomatopeya? Yo. Ya, ¿qué es? Es, por ejemplo, cuando algo va a despegar, le hacen ¡yum! O como la gallina, cuando le hizo clo, clo, clo. Ya, ¿y qué son esos? ¿Cómo se llaman esos que tú Onomatopeyas. escribiste? Ya, pero se llaman onomatopeya en la literatura. ¿Pero qué son? Si yo hago esto, miren. Tic-tac, 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 tic-tac. ¿Qué estoy haciendo? Sonido. Un sonido, muy bien. Es un sonido. Entonces, cuando yo escribo el sonido, eso se llama onomatopeya. Onomatopeya. Ya, y esa la onomatopeya la encontramos solo en los cuentos. No. También la También en los cómics. Muy bien, está adelantada de clase esta mía. Debería estar en la clase séptimo. Es La que yo encontramos escucho en la los clase de la cómics. Romina. Excelente, mira cómo escucha la clase de la hermana. Oye, súper bien, te felicito. Está también en los cómics, ¿ya? Y además de los cómics, los tenemos en los poemas también. Los sonidos cada vez que son escritos pueden ir en cualquier texto literario, ¿ya? Entonces vamos a buscar este sonido que nos piden, el sonido que hacía la gallina. Clo, clo. Clo, clo. Cualquier clo, clo, ya da lo mismo. Donde diga clo, clo, usted lo destaca con amarillito. ¿Ya? ¿Listo? Ya, nos vamos al siguiente lápiz, lápiz verde. Se subraya con lápiz verde, ¿quién se comió el pan al final? Como dice al La final, gallinita roja. ya, como dice al final, me voy al final de la historia. Entonces, subrayamos, la gallinita roja se comió todo el pan. Con verde. Vean la pantalla, ahí se ve que está con verde.
¿Listo? Sí. Ya, y al final dice, encierra con una cuerda del color que quieras la moraleja o enseñanza de la historia. ¿Cuál era la moraleja de esta historia? ¿Quién la puede leer? Yo, Léala. no esperes que No esperes recompensas si no colaboras con el trabajo. Ya, entonces esa moraleja yo la destaco con el lápiz que usted quiera, ¿ya? Del color que usted quiera. A ver, a mí me gusta este color, así que voy a destacarla con ese color, rosadito. ¿Listo? Listo. ¿Listo? ¿Estamos todos listos? Sí, Sí, ya, qué maravilloso. Tenemos todo. Fíjense, si yo me devuelvo al texto y reviso todo lo que nosotros destacamos, ¿qué será esto que destacamos? ¿Es importante o no? ¿Qué creen, chiquillos? Bastián, ¿qué cree usted? Espérate, ya, déjame preguntarle a Bastián. Bastián, ¿qué cree usted? ¿Es importante esto que destacamos? Yo creo que sí. Sí, es importante, ¿cierto? Estoy hablando por mí. No Sí, sé si alguien cree que no. excelente, excelente. ¿Alguien cree que no? ¿Alguien cree que esto no es importante? ¿No? Entonces, ¿estamos todos de acuerdo que lo que subrayamos es como lo más importante del texto? Sí, Ya, entonces destacamos los personajes, destacamos en una parte del inicio, destacamos un sonido que hacía uno de los personajes, destacamos qué pasó al final, porque quién se comió al final el grano, destacamos la enseñanza. Entonces, cuando a nosotros nos toque después responder las preguntas referentes a este texto, nosotros va a ser más fácil encontrarlas porque vamos a localizar la información más importante. Entonces, esta es una técnica del subrayado, una técnica de comprensión lectora para que ustedes puedan ir, chiquillos, encontrando los aspectos más importantes de un texto. No solamente lo tienen que hacer cuando la profesora se los diga, sino que siempre que ustedes lean un texto, vayan destacando párrafo por párrafo qué es lo más importante de ese párrafo que leyeron, para que después cuando den una segunda o una tercera lectura, usted encuentre y localice de manera más fácil cuál es la información más importante. Entonces yo los invito a los que ya leyeron el cuento de Pedro Urdemales. ¿Aquí hay gente que ya los leyó todos? yo lo leí. Ya, todos los que ya leyeron los cuentos de Pedro Urdemales y que el libro sea de ustedes, van a revisar nuevamente los cuentos de aquí al miércoles que tenemos la prueba y van a ir destacando en el libro lo más importante, características del personaje, dónde vivía Pedro Urdemales, características de los secundarios, situaciones que ocurrieron, cómo solucionaron esos problemas de cada cuento. Recuerden que son 7 cuentos diferentes y la prueba es de los 7 cuentos. ¿Tienen dudas respecto a eso? Háganmelas al tiro. Tía, pasa que el libro no es mío, lo pedí. No Ya, es mío. que no tenga el libro, que no sea de su propiedad, en una hojita aparte, usted puede ir anotando, así como, mire, así. Fíjese en la pizarra. Ya ves que está la hoja en blanco, imaginémonos que esa es la hoja en blanco de su cuaderno. Entonces, usted va anotando con una línea o una viñeta, por ejemplo, algo así, y va anotando lo más importante. Por ejemplo, características de Pedro Urdemales. Y ahí anota todas las características de Pedro Urdemales que usted encontró en su lectura, ¿ya? ¿Me entiende? Si no tiene cómo poder subrayarlo, igual puede ir haciéndolo al ladito o en una hojita aparte, donde para cosas que no lo raye el libro que no es suyo, ¿ya? Pero es importante que lo hagan, porque así va a ayudar después a localizar la información importante. Ya, ¿alguna duda respecto a ese día de la prueba? ¿Quieren saber algo? Pregunten al tiro. ¿No? ¿Cuánto ¿Están todos sería? preparados?
Me parece que es el 31. El miércoles. El miércoles. El miércoles. Ese día yo voy a mandar los links al curso, al grupo de las mamás del curso, y ahí ustedes se van metiendo para ver cuál es el libro que usted leyó. Porque hay algunos que están leyendo un libro impreso y otro que está leyendo un libro digital. Va a ser todo el día. Tienes hasta las 11:59 de la noche para responder. Va a estar abierto todo el día. Si usted ya el día miércoles no la responde, el día jueves va a encontrar la prueba cerrada. ¿Otra pregunta? ¿Ya lo escucho? Ya. Diga nomás. Diga, amiga. ¿Qué hay que hacer de qué? Con lo del cuento. Ah, tiene que volver a leerlo y anotar lo más importante del cuento, así destacándolo como lo hicimos ahora. Pero de cada cuento. Sí, de cada cuento. Mire, tía. ¿Ya? Bien, bien, súper bien. Una característica Las características de los personajes, como le dije, la de situación. cada cuento. De cada cuento, chicos, son 7 nomás, no se quejen porque el libro tiene hartos cuentos. Y yo le elegí 7 nomás. Ya, le escucho. Otra pregunta del cuento. Tenemos que... ¿Ya? ¿Está claro No, con el yo tema decía del libro? Yo decía de la fábula, hay que escribir Ya, pero para espérese, abajo. pues, espérese, que estamos respondiendo preguntas del cuento, del libro que tienen en evaluación. ¿Hay otra pregunta del libro? Yo no. ¿Tiene alguna duda del libro? ¿Alguien más tiene una pregunta del libro? ¿Que tienen prueba el miércoles? ¿No? Ya. Ahora me puede hacer la pregunta Dylan de la clase. Ya, Dylan, ¿qué quieres saber? Hay que escribir la fábula hasta la moraleja. Sí, mire, escúcheme ahora, mire, póngame atención. Esta actividad 4 y 5 no la vamos a resolver ahora en esta clase, la vamos a resolver en la tutoría de la tarde. Que ahí la tutoría la va a hacer el tío Felipe, yo voy a estar ahí, pero él la va guiando, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que en la tarde resolver estas preguntas con él. Y para poder responder las preguntas como corresponde en el cuaderno, usted tiene que hacer lo que Dylan me está preguntando. Ya quedamos de que debajo del objetivo ustedes pusieron el título La Fábula. Y de ahí para abajo usted va a escribir ese contenido. Como estamos lejos y yo no se los puedo dictar, porque por un tema de tiempo ya la clase tendríamos que estarla cerrando, usted la va a transcribir desde su guía. Transcribir quiere decir que usted la va a escribir con su letra, suya, no de la mamá, no de la hermana más grande, su letra. ¿Ya? Tía, La va a transcribir al cuaderno. por si cree que pasa que yo tengo algunas veces cuando escribo como apurada, escribo mal, pero cuando escribo así tranquila, escribo como bien. Y si por si ve la letra cambiada. Ya, Mía, la verdad, chiquillos, que yo no les conozco la letra. Yo voy a conocer la letra de ustedes ahora, cuando me lleven los cuadernos mañana, ¿ya? Pero las letras de los adultos son súper fáciles de reconocer. Pero como aquí hay puros niños que son honestos y verídicos, nadie va a dejar que le escriban el contenido y cada uno va a escribir el contenido. Tranquilito, ordenadito, lo que esté con negro usted lo pone con rojo o lo subraya. Fíjense siempre en los puntitos, en las mayúsculas, cosa que quede bonito y ordenado. ¿Ya? ¿Alguna pregunta al respecto de eso? ¿No? La voy a dejar de compartir pantalla entonces para que nos despidamos porque ya tenemos que terminar la clase. Chicos, son 10 para casi 10 para las 11, para las 12. Ahora que nosotros cortemos esta clase, ustedes se van a transcribir este contenido para que esté listo en la clase de la tarde, que está ahí el profesor Felipe que lo está mirando. Ya cada vez que el profesor les pase la lista también al inicio, que eso no queda grabado en la clase, pero nosotros sabemos que estamos pasando la lista. Bueno, aquí estoy, presente profesor, no, yo, sí, no, sino que acostumbrémonos a que usted cuando lo nombre, usted diga presente profesor o presente profesora, no así como acá, yo, sí, no, esa no es la forma correcta. Así que para que la próxima vez ustedes contesten así, ¿ya? Presente profesor o presente profesor.
¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Ya, entonces ya nos vamos a ir despidiendo con el tío. Bien, Gabriel, su dedo. Nos vamos a ir despidiendo porque ya estamos pasados y traten, chiquillos, de almorzar, cosa que en la tarde no estén pensando en la comida, así si alguien no alcanzó a almorzar, cómase una manzanita, una frutita antes de la clase, porque la clase es un poquito más larga la de la tarde porque tenemos que dejar desarrollada esta guía, porque mañana ustedes tienen que llevar el cuaderno, entonces no hay tiempo para que lo hagan otro día, ¿ya? Así que nos vamos despidiendo. Muchos besitos, y nos vemos, tío. Chao, chao. Chao. Nos vemos más Chao, nos tarde. vemos a la tarde. Estén bien. Chao, chao. Paula, ya Paula, Dígame. ¿la quieres Estoy aquí. saludar? Hola. Te mando besos. Chao, chao. Chao.